¿Cómo es posible que personas que en otros contextos pueden mostrarse empáticas y compasivas son también capaces de perpetrar actos inhumanos contra otras personas? ¿Cómo es que instituciones y autoridades que se supone que tienen en sus manos la protección del resto de los ciudadanos ni siquiera se arruguen frente a actos de violencia injustificada? Albert Bandura, un renombrado psicólogo en el campo del aprendizaje, buscó responder esta pregunta planteando el concepto de desconexión moral. Lo que Bandura plantea es que el problema no reside en la adquisición de un estándar moral. O sea que el problema no es que la persona que comete atrocidades no tenga un sistema de normas de buen comportamiento internalizadas. La problemática nace porque la mente humana tiene la capacidad de desvincularse, de desconectarse de manera selectiva de estas normas y estándares morales que ha internalizado. Es por eso que una persona puede comportarse de forma tremendamente cruel en ciertos contextos y en otros comportarse de forma compasiva o empática. Es súper importante recordar que cuando yo transgredo estos estándares morales que yo he internalizado, eso usualmente viene acompañado de culpa, que es una suerte de castigo emocional interno y que de hecho me disuade de volver a transgredir esos límites morales que yo he internalizado. Lo complejo es que al desconectarnos moralmente, al ejercer esta desconexión moral, disminuye también la probabilidad de que cuando transgredamos los límites sintamos culpa, porque efectivamente estamos desconectados de estos estándares morales de forma selectiva en este momento en específico. Y eso hace todavía más probable que otros actos fuera de la norma moral, otros actos inhumanos o violentos de violencia injustificada, vuelvan a ocurrir. Ahora, Bandura nos plantea que la desconexión moral se logra mediante distintos mecanismos internos. El primer mecanismo es la justificación moral y que busca retratar actos inhumanos como si de hecho estuvieran respondiendo a un estándar moral más alto. Así es como conductas atroces son hechas en nombre de la nación, o el orden, o una religión, o una ideología política. El segundo mecanismo es usar eufemismos para describir la conducta. Aquí lo que se hace es usar lenguaje técnico o inocuo con el fin de hacer la conducta terrible más aceptable. El tercer mecanismo es la comparación ventajosa y que utiliza el contraste como una forma de disminuir la gravedad de la conducta perpetrada. Si la persona comete un acto reprochable, entonces lo que hace es apuntar a la conducta de otra persona, que puede ser igual o más grave, para, de alguna forma, disminuir la gravedad de lo que él o ella hizo. El cuarto mecanismo funciona al desplazar la responsabilidad que yo tengo y asignársela a la institución, organismo, organización a la que yo pertenezco. El quinto mecanismo, relacionado también al anterior, consiste en tomar la responsabilidad individual y dividirla entre el grupo al que yo pertenezco. Esto de alguna forma alivia como la carga de las acciones y la divide, la distribuye entre el grupo que perpetró estos actos. Por ejemplo, si un grupo tortura o le da una golpiza a alguien, los miembros de ese grupo percibirán al grupo como responsable y la responsabilidad individual queda atenuada o en el peor de los casos simplemente no existe. El sexto mecanismo consiste en desestimar las consecuencias de los actos terribles o inhumanos. La persona o institución que perpetra las conductas negativas minimiza sus consecuencias y reduce también el alcance que realmente tienen. El séptimo y último mecanismo es la deshumanización. Aquí lo que se hace es considerar al otro como no humano y por tanto la suspensión de todo estándar moral está justificada. Comprender la desconexión moral es importante porque, tal como cualquier otra distorsión cognitiva, todos estamos propensos o expuestos a caer en ella. Pero su importancia es más fundamental todavía cuando se trata de escuchar de forma crítica cómo los medios de comunicación presentan la información y la forma en que las instituciones y autoridades justifican su actuar frente a la ciudadanía, no solo para comprender o entender su actuar, sino también para no permitirles que hagan caso omiso de sus responsabilidades y de las transgresiones que han cometido.